Ahora sí, vamos a continuar. Y es bien importante entonces, a partir de esto que estamos experimentando, empezar a definir. Para empezar, ¿lo que me pasa es por estrés o por ansiedad? Porque es muy importante que nos demos cuenta que el estrés puede estar muy presente en las situaciones de la vida cotidiana y no por eso va a ser ansiedad como tal. La ansiedad ahora la experimentamos como una serie de síntomas que se van detonando, pero en realidad es que las situaciones estresantes de la vida están todo el tiempo en la mayoría de nuestras actividades, porque en realidad el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Ahora ya sabes que de acuerdo a esta evolución neurobiológica, nuestro cerebro está preparado para responder ante los potenciales peligros. Obviamente, si se da en exceso, se produce esta sobrecarga de tensión, se produce esta hiperactivación del sistema simpático y entonces empieza a desregular todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo y los síntomas los podemos experimentar de forma más repetida. Lo que sucede con el estrés es que también nos permite adaptarnos a los cambios. Pero este esquema quise compartírtelo para que te des cuenta que a veces hay demandas del entorno que pueden ser como muy exigentes ante las capacidades de alguna persona. ¿Esto qué quiere decir? Que los factores estresantes que vivimos en el día a día es importante que los tengamos identificados porque probablemente si no los hemos resuelto, sean lo que esté cronificando estos síntomas de ansiedad. Es muy importante también entonces entender que la percepción que tenemos tanto de lo que el entorno nos está demandando como de las capacidades o los recursos que tenemos para afrontar estas demandas, es lo que puede generar que este estrés sea un estrés crónico o un estrés tan permanente que haga que nuestro organismo se esté activando todo el tiempo. La percepción tiene que ver incluso con la evaluación personal que nos hacemos. ¿Puedo afrontar esto o esto es mucho para mí? O probablemente esto es muy incapacitante. Y entonces la interacción que tenemos entre este factor estresante y la experiencia que me acompaña, tanto experiencias pasadas en situaciones similares, es lo que puede generar que entonces haya una serie de factores estresantes que puedan llevarme a síndromes ansiosos y que el objetivo es que yo vaya identificando cada uno de estos estresores para que los pueda ir resolviendo y eso vaya disminuyendo mis síntomas de ansiedad. Dentro de las características más importantes es que cualquier factor estresante quiere decir que se ha generado una situación nueva que nos puede estar exigiendo un cambio. Probablemente al principio esta situación, este hecho o esta circunstancia, no sabemos qué es lo que está pasando, y entonces hay una sensación de incertidumbre, hay una sensación de ambigüedad, y cuando hay más incertidumbre y hay más ambigüedad, genera más estrés. Probablemente no sabes qué va a pasar en el trabajo o no sabes cómo vas a salir en los siguientes resultados de algún examen que has tenido, o probablemente la incertidumbre la vives en tu relación con tu familia o en alguna relación de pareja. Y entonces todo esto se convierte en un factor latente que está todo el tiempo y que está minando la capacidad de tu organismo de llegar a estos momentos de relajación y de calma. También puede ser una de las características es que nos demos cuenta que no tenemos suficientes habilidades para manejar una nueva situación. Y esta situación que se puede enfrentar, que sea nueva, cuando es más presente, va a generar un mayor desgaste. Y aquí vamos a hacer un ejercicio como para ya ir notando hacia dónde vamos a perfilar un poquito la dinámica. Y es que los estímulos estresantes pueden ser físicos o psicológicos. Ya has notado que a lo mejor ciertos dolores que tienes o ciertas punzadas o ciertas sensaciones te pueden empezar a generar un estrés. Ajá. Y entonces este estrés se va a experimentar como una sensación en el cuerpo, como un dolor. Pero también si acabas de tener a lo mejor si fuiste al dentista y te arregló una pieza dental o si tuviste una fractura, eso es un estímulo físico estresante.
si te acabas de enfermar, si te dio fiebre, si te dio gripa, ese es un estímulo físico estresante. Los cambios o las variaciones en la temperatura también lo son. Aprender a notarlo nos va a ayudar a identificar cuál puede ser el posible detonante de mi factor, sí, cuáles son los factores de estrés que me pueden detonar síntomas de ansiedad. Y dentro de los estímulos psicológicos de estrés, claramente está todo lo que yo tengo que resolver en el día a día, pero también si acabas de pasar, por ejemplo, por una ruptura de pareja o estás teniendo conflictos en la relación o frecuentemente sientes que no eres escuchada, que no eres escuchado, que no tienes el suficiente apoyo por parte de las personas que te rodean, son estímulos psicológicos estresantes, incluso los que tienen que ver con experiencias traumáticas de alguna etapa de la vida. Y es bien importante empezar a identificarlos porque esto es lo que nos puede llevar a entender cómo empezar a disminuir estos síntomas de estrés. Y para hacer un ejercicio muy práctico, es necesario que tú tengas en cuenta y tengas en mente cuáles son o cuáles pueden ser 5 factores estresantes, ya sean físicos o psicológicos, que tienes en este momento. Recuerda que el objetivo o empezar a conocer cuáles son los factores estresantes es que vamos a aprender a cómo ir resolviendo uno por uno. Y entonces es qué habilidades vamos a tener que entrenar para que estos factores estresantes vayan disminuyendo. El segundo paso es qué emociones predominan ante tal situación. La primer parte de este entrenamiento tiene que ver mucho con la identificación emocional e identificar cuando esa emoción pasa a ser un sentimiento porque viene apoyada de una serie de experiencias anteriores o de una serie de pensamientos que hemos tenido. Y número 3, ¿cuáles son los conflictos que tienes presentes que te causan inquietud o cuál es esa situación que te da tantas vueltas en la cabeza? Este ejercicio lo más recomendable es que lo hagas de forma escrita, porque cuando solamente lo pensamos y queremos resolverlo a través de un pensamiento, se mantiene como en un campo que no es tangible. Cuando nosotros empezamos a hacer esta escritura, que también se reconoce como escritura terapéutica, lo que vamos generando es una nueva serie de redes neuronales que nos permiten hacer que nuestros procesos cognitivos, acuérdate que dijimos, lo que está en la corteza prefrontal, pueda poner mayor atención en la solución y no en el problema. Cuando yo mantengo el problema en mi campo mental, se puede hacer muy difuso. Cuando yo lo aterrizo o cuando yo lo escribo, entonces este problema que me estaba aconteciendo durante tanto tiempo va llegando como a entenderse un poco más. Hasta el momento ya empiezas a notar cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, ya empiezas a notar cuáles son los estímulos internos y los estímulos externos que te pueden empezar a detonar estos síntomas de ansiedad. Y también ya sabes que la ansiedad es solamente una señal de que hay algo que nos está indicando que hay un error o que hay una necesidad. Entonces, es muy importante que hagas este ejercicio para que vayamos en este avance.